su ingreso al departamento, pues somos nosotros, ¿no? Es la verdad. El examen lo hacen los instructores. Y pues nosotros lo hacemos, pero digamos, como que encaminado hacia todos los temas o cosas importantes que consideramos que les debemos de preguntar. Entonces, justo es eso la clase homogénea. Todos los instructores, otra cosa, todos los instructores manejamos un tema de manera distinta. Yo, por ejemplo, siento que manejo un poco más a detalle colecistectomía de lo que yo manejo esplenectomía, que es la cirugía del vaso. Sin embargo, está Melissa que maneja al 100 la esplenectomía, ¿no? O está Luis que maneja al 100 traqueostomía. Yo la manejo igual al 100, pero Luis le pone el 100 y un poquito más. O Adrián, que está aquí ahorita, que Adrián, por ejemplo, lo que hace con cirugía de control de daños y la paratomía exploratoria, pues igual, lo maneja al 100, todos lo manejamos al 100, pero Adrián le pone el 100 y el extra, ¿no? Entonces, justo es eso. En las clases homogéneas, como que logramos colocar a cada instructor en un tema que maneja bien, pero le da el extra, y aparte todos los instructores, lo que le dijimos fue, ¿sabes qué? Saúl, ¿no? Que es el próximo tema. Yo te recomiendo que pongas esto en tu próxima clase. Y así, entonces logramos como que todos los conocimientos que tenemos, todos los instructores, estén al similar, pero no solo eso, se lo dimos al instructor que domina al 100 ese tema y al extra, entonces es justo lo que le queremos darles a ustedes ese, digamos, pues conocimiento todavía, digamos, de más, ¿no? Pero en específico para las clases. Entonces, pues básicamente es eso. En este momento yo les voy a hablar de heridas en general. Bueno, principalmente de heridas a lo que tienen que saber ustedes. Tratamiento, un poquito de fase de cicatrización, nada más un poquito. Y después les voy a hablar ¿de qué más? De el tratamiento de heridas, pero heridas básicas, ¿no? Voy a diferenciar cuál es una herida aguda en una herida crónica y el tratamiento básico para todas o cómo las vamos a categorizar, todo eso, y pues sería eso, ¿no? Entonces, igual, por lo mismo les voy a decir, ¿sabes qué? Esto se lo recomiendo para el examen, lo llegan a preguntar muchas veces, esto no se lo recomiendo y así, ¿va? Entonces, pues básicamente eso sería como introducción. Y bueno, si tienen alguna duda o pregunta, yo creo que no puedo ver aquí las manos levantadas, todo eso. Entonces, sin problema, de todas formas, voy a hacer como que pausas a lo largo de toda la plática para decir dudas o preguntas, algo lo que sea, ¿no? Y ustedes ya me pueden decir, ¿sabes qué? Si tengo duda en esto, tengo duda en aquello, yo leí otra cosa y así. Si no, pueden interrumpirme porque, bueno, si tienen una duda en ese momento y no lo pregunto, interrúmpanme porque no veo la mano levantada y pues ya, ¿va? Entonces, pues iniciamos. Primero vamos a hablar del tema en general que son heridas. Y una herida hay que, digamos, en cirugía por lo menos mencionamos o hacemos mucho hincapié en esto, que puede ser una lesión intencionada, como puede ser una, ¿cómo se llama esto? Una incisión en la piel, ¿no? Una incisión es en el abdomen en general, y también puede ser accidental. Accidental, pues todas estas, por ejemplo, son accidentales. Entonces, una intencional sería una incisión quirúrgica, que vamos a ver después, bueno, en las demás clases, y accidental, pues cualquier accidente. Y ya como definición así propiamente dicho, sería la pérdida de continuidad, así nada más, o también podemos decir que es la pérdida de función de la piel y o la mucosa. Entonces, los mecanismos de recuperación que van a tratar de revertir esta pérdida y darle la arquitectura original van a ser los procedimientos, va a ser procesos de toda la cicatrización y todo eso, ¿no? Sin embargo, ahorita no se toman eso, nada más esto es importante, ¿no? La pérdida de continuidad, que es la definición de la herida. Y las heridas pueden ser por agentes físicos o químicos, depende de la gente que lo esté causando. Y ya hablando de todo esto, vamos a hablar de un poquito de clasificaciones. Yo para esta clase lo que generalmente hago, si es con los alumnos o con los pres, les digo que busquen todos los tipos de clasificaciones de heridas que ustedes encuentren. Y si ustedes los buscan, van a ser un montón. Hay 15, 16, hay un montón de clasificaciones en general para heridas. Sin embargo, yo las que considero o que generalmente preguntamos en cirugía para instructor son estas tres de abajo. La profundidad, que podemos decir que son superficiales, penetrantes, etcétera. Ahorita lo voy a revisar según el estado bacteriológico de la herida o la contaminación que llegó a tener, que igual es muy, muy importante para, por lo menos en los exámenes preguntamos siempre, y la causa o el mecanismo que lo pudo haber causado, o sea, el garrotazo, todo eso, ¿no? Que igual voy a mencionar después. Otra clasificación que no menciona aquí, que yo considero que es muy importante para cirugía, sería la temporalidad, o sea, si es aguda o si es crónica.
Pero eso igual lo voy a mencionar después a detalle porque tiene ciertos, como que, temas encontrados, ¿no? De que unos dicen es que tiene ciertos días, ya es crónico, voy a verlo después, ¿va? Sin embargo, es un ejemplo. Y ya como en generales está el aspecto de la herida, compromiso de otras estructuras. Si es simple, nada más se compromete la piel y ya, hasta la epidermis, ¿no? Si es complicada, pues podemos decir perdón, compromete a la piel, epidermis, nervios, tendones, músculos, etcétera, base, ¿no? Y pérdida de sustancia, podríamos decir lo siguiente, creo que aquí tengo un ejemplo. Pérdida de sustancia sería la siguiente. Se perdió un pedazo o un cacho de tejido y, digamos, quedó un socavón, ¿no? Pero ahorita lo voy a mencionar. Entonces, clasificaciones, tenemos todas estas, ¿no? Naturaleza, profundidad, temporalidad, contaminación, hay más, ya lo mencioné, ¿no? Y aquí podemos tener una herida que tiene una pérdida de la sustancia, como pueden ver, tiene una pérdida del tejido importante que no encontramos, no aparece. Esta se puede clasificar de dos formas, y es a lo que voy. Las clasificaciones nos sirven para poder clasificar una herida, pero todas las clasificaciones las usamos en conjunto para una sola herida. En este caso, voy a ocupar la clasificación de que una herida puede ser simple o complicada. Aquí es complicada porque además de involucrar a la piel, involucra cartílago, tejidos más profundos, etcétera, ¿no? Y también es cortante por el mecanismo que hizo esta lesión. Entonces es cortante y complicada, ¿de acuerdo? Esta puede ser contuso cortante porque justo aquí se ve, ¿no? Por el detalle que se ve en el golpe, podemos suponer que es una herida con un mecanismo de acción contuso. O sea, un arma que tenía bordes romos le hizo este golpe. Pero también este golpe logró cortar la piel, entonces podemos decir que fue cortante, ¿no? Es un ejemplo. El caso es, aquí lo importante es, pueden ustedes ocupar para una sola herida todas las clasificaciones que lleguen a encontrar y aplicarlas en ella. ¿Para qué nos sirve ocupar todas las clasificaciones? Para poder darle un mejor tratamiento. Y justo el tratamiento es, digamos, la parte final de la plática, pero digamos, eso es lo importante ahorita, las clasificaciones, ¿va? Ahora sí vamos a hablar de la primera clasificación que les sirve a ustedes para cirugía, o que es la que generalmente siempre preguntan en cirugía. Aquí se los pongo como una tabla, como imagen, y aquí se los pongo como ya explicado, ¿no? Vamos a tener 4 tipos de clases. Y va a ir desde el grado 1, que es la que no tiene contaminación, o una herida limpia, hasta el grado 4, ¿no? Que sería la más contaminada, la más sucia, la que está supurando, la sucia o infectada, ¿no? Así lo pueden conocer. Entonces, primer grado 1 va a ser la herida limpia. Si llegara a tener algún tipo de infección o algún riesgo de infección, sería nada más del 2%. Es muy poco probable que en esta herida haya algún tipo de bacteria u organismo que esté infectando esta herida, ¿no? Entonces, por lo mismo, como es muy bajo su riesgo de infección, vamos a darle, o vamos a decir, que esta herida limpia no requiere una profilaxis antibiótica o no requiere un tratamiento antibiótico. Nada más requería lavarse y listo. Hablando de que fuera, digamos, bueno, no vamos a decir lavarse, porque estas generalmente, las heridas limpias, suelen ser exclusivamente en quirófano o con un control médico. Por eso no voy a quitar eso que dije de lavarse, nada más vamos a dejar esto de que no requiere profilaxis antibiótica, ¿va? Entonces, ejemplos podrían ser una reparación de una hernia, una laparotomía exploratoria, una mastectomía. Son cirugías controladas que se hicieron de manera controlada con todas las técnicas asépticas y que al estar totalmente asépticas no requieren una profilaxis, ¿va? Ahora, aunque no la requieren, porque no, es muy poco probable que se vayan a infectar, de todas formas preferimos nosotros en cirugía en general dar siempre una profilaxis antibiótica de 1 hora a media hora antes de realizar la incisión o el procedimiento. Es nada más para poder disminuir a que haya algún tipo de infección, ¿va? Pero si ustedes quisieran realizar algún tipo de estas este, procedimientos, ¿no? Y ustedes decidieran no darle antibióticos como profilaxis, es válido, ¿de acuerdo? Entonces es un ejemplo. Las heridas limpias es válido no dar profilaxis. Y si llegara a haber algún tipo de infección que, digamos, entrara en este 2% del riesgo, supondríamos que tiene una infección por gram positivo, pero solo si entrara en este 2%. ¿Va? Ahora, las limpias contaminadas. Generalmente las limpias contaminadas suelen ocurrir en cirugías donde estamos invadiendo, pero de manera controlada, algún tipo de tracto, por ejemplo, el respiratorio, el gastrointestinal, el genitourinal.
Entonces, ¿a qué me refiero con una invasión controlada? Supongamos que yo voy a hacer una traqueostomía, ¿no? Yo entro y abro la tráquea, entré a la tráquea. Entonces, al yo entrar a la tráquea, lo que puede ocurrir es que los aerosoles del propio respiratorio, perdón, salgan por la herida. Y estos aerosoles podrían contaminar, digamos, aquí la piel, ¿no? Esta zona de la piel. Eso significa que va a ser un mayor riesgo de infección. Ya no es del 2%, ahora es del 5 al 10%. Entonces, sin embargo, esta infección o esta invasión fue controlada. ¿Y a qué voy con controlado? Voy a poner un ejemplo con la siguiente clasificación, que es contaminada. En el caso de la contaminada, lo que ocurrió aquí es que es una invasión no controlada. Voy a poner un ejemplo con la vejiga, ¿no? Supongamos que yo hago una incisión en la vejiga, entro y de un momento a otro el contenido de la vejiga se llega a vertir en el abdomen. Eso sería una invasión no controlada. El contenido de este tracto ya se virtió en los alrededores de esta zona, ¿va? A diferencia del primer ejemplo. En el primer ejemplo, el contenido nunca fue vertido de manera descontrolada en los tejidos circundantes. Nada más, pues por los mismos aerosoles que están adentro de estos tractos, pues llegaron a los demás tejidos y eso supone que pudo haber un riesgo de infección del 5 al 10%, a diferencia del otro, ¿va? Entonces, la herida limpia contaminada va a ser, si suponemos, perdón, de algún tipo de infección, supondríamos que fue un microorganismo que es propio de este tracto, ¿de acuerdo? Entonces, aquí sí requeriríamos ya hacer algún tipo de profilaxis antibiótica y la profilaxis iría encaminada, perdón, el antibiótico que vamos a elegir iría encaminado al tipo de microorganismo que se encuentra en cada tracto, ¿de acuerdo? Entonces, ya depende, ¿no? De qué tracto estemos hablando, elegiríamos un antibiótico que vaya contra gram positivos, contra gram negativos, etcétera, ¿va? La herida contaminada ya aquí cambia. Podríamos decir que es una herida que estuvo expuesta al ambiente, pero expuesta por menos de 6 horas, ¿de acuerdo? O una herida que, igual como mencionaba, fue una invasión no controlada de algún tracto. Y también podríamos decir que puede ser una herida accidental, pero que no tiene signos de algún tipo de infección aguda. Entonces, en estos casos, en heridas contaminadas, ya podríamos decir que es una herida que estuvo expuesta al ambiente. Ahí sí, además de, ahora sí, voy a decir, ¿no? Lo de que le ocupé agua y jabón, por ejemplo, ya podría ocupar algún tratamiento antibiótico. Bueno, perdón, mencionan profilaxis antibiótica, pero profilaxis antibiótica en el sentido de que, ¿sabes qué? Sabías que te ibas a lastimar una herida que está expuesta, que es muy poco probable que ustedes sepan, entonces te dan una profilaxis. Sin embargo, como esto lo mencionan en algunos textos, entonces vamos a decir que no se le da tanta profilaxis. Si fuera una herida abierta, una herida así accidental, no se les da profilaxis, pero si fuera invasión no controlada al tracto, pues sí se les prefiere dar profilaxis. Profilaxis desde este momento. No es como que ustedes supongan que la invasión no va a ser controlada. Lo dan desde este momento de la profilaxis y ya si llegara a ocurrir en este momento, pues nada más serían una limpieza más, digamos, van a retirar ustedes el contenido, si es que se virtió un contenido líquido, se lo retirarían y estarían vigilando si llega a haber alguna complicación y probablemente le dan algún tipo de tratamiento. Desde este momento, ¿no? Desde la clase 3, que es la herida contaminada, si es que fuera una invasión. Y ya con estos, herida abierta o occidental, lo ocurriría sería, van a haber signos de inflamación o de infección, y dependiendo de esto, se les darían un tratamiento posterior. Sin embargo, aquí, digamos, el riesgo de infección es de 15%, y eso era lo interesante, ¿va? Ahora sí, vamos a una herida sucia o infectada. La herida sucia o infectada, en este caso, ya va a heridas, digamos, que estuvieron expuestas al ambiente, pero expuestas al ambiente por más de 6 horas, ¿de acuerdo? También en estas heridas sucias o infectadas puede haber tejido desvitalizado, puede haber inflamación que tenga pus, que esté supurando. Esto va a ser una herida ya sucia o infectada. Y aquí, en este ejemplo, ya va a haber un riesgo de infección mayor al 30%. Esto es además de profilaxis, si es que se ocupó antes, en el caso de estos, lo que ocuparíamos sería también un tratamiento posterior con antibióticos justo hacia los agentes que están causando esta infección. Es el término correcto. ¿Va? Entonces, pues básicamente sería eso. Y si fuéramos hacia cirugía o a lo quirúrgico, podríamos decir, por ejemplo, ¿no? Que vamos a decir el ejemplo de una apendicitis, ¿no? En una apendicitis que esté perforada o que ya tenga una infección claramente vista, ¿no? Que esté supurando, ahí sería una
ay, no se ven mus. ¿Una herida sucia o infectada? Esta pregunta le gusta hacerla mucho a los instructores en el examen, que ponen una apendicitis de tanto tiempo de evolución. ¿Cuál tipo de herida es? ¿Contaminada o sucia? Entonces, se los estoy dando como un tip. No les voy a decir la respuesta, pero pues bueno. Entonces, si ustedes lo quieren buscar, esa es una pregunta que realmente ocupan. Adelante, ¿va? Entonces, ¿dudas con esto de contaminación? Si no hay dudas, pues avanzo, ¿no? Perfecto, va. Y ahora vamos a hablar ahora sí de la profundidad, ¿de acuerdo? La profundidad, que también es otra pregunta que siempre llegan a hacer en el examen, es lo siguiente. Esta clasificación se basa en los grados que estamos, o en los tejidos que estamos involucrando en esta herida. Entonces podemos decir que una excoriación es nada más una lesión que rozó o que causó erosión, nada más en la epidermis, ¿de acuerdo? Entonces aquí se ve esta erosión que se delimita nada más a la epidermis. Más allá se considera una herida superficial, pero porque ya está involucrando a la piel, al tejido adiposo, tejido celular subcutáneo, tal vez pueda que llegue a la saponeurosis, entonces esto ya es una herida superficial, pero todavía no involucra al músculo, ¿de acuerdo? Entonces esa es, digamos, la diferencia. Cuando ya involucra al músculo, podemos decir que es una herida profunda. Entonces, en estos casos ya va a hacer todo el plano superficial que mencioné antes, aponerosis, músculos o paquete neurovascular, tendones, nervios, vasos, etcétera, ¿va? Principalmente aquí ya es cuando involucra músculo, ¿va? Y una herida penetrante es que llega a perforar, por así decirlo, desde la superficie hasta la cavidad. Ya ese cavidad, encéfalo, no encéfalo, cavidad cefálica, no, se me olvidó este nombre de cavidad, no sé. Aquí en la cabeza, abdomen, tórax, algún tipo de cavidad, ¿va? Entonces, eso es penetrante. Y la perforante va a ser, por ejemplo, un balazo, pero que pasa, que tiene su orificio de entrada y orificio de salida. Eso es una herida perforante, que pudo atravesar completamente el cuerpo y salió, ¿de acuerdo? Entonces, pues básicamente esa es la probabilidad. No tiene mucho chiste, pero pues también lo preguntan mucho en el examen. Y la temporalidad, aquí está muy, muy interesante, y aprovechando la temporalidad, ya voy a empezar a hablar sobre las fases de cicatrización, pero después. Primero voy a hablar lo que es la temporalidad, ¿va? Generalmente cuando hablan de una herida aguda, o hay algunos artículos que llegan a ponerle tiempo, dicen que una herida aguda es aquella que tiene menos de 10 horas de que se realizó, ¿de acuerdo? Esto antes de que me vaya a, o que ustedes quieran memorizar esto, no lo memoricen, es un ejemplo, ¿va? Pero no lo memoricen, esto es falso, pero es un ejemplo de la información que ustedes pueden encontrar. Entonces, cuando llegan a decir que hay una herida, ponen como límites, perdón, estos tiempos, 6 horas a 5 días. Y dicen lo siguiente, si una herida tiene menos de 6 horas de que se realizó, es una herida aguda y probablemente sea estéril, ¿de acuerdo? Una herida de 6 horas a menos de 5 días, van a decirla como subaguda y probablemente esté colonizada por algún microorganismo, pero probablemente no. Y una herida crónica va a tener más de 5 días de que se realizó, ¿de acuerdo? Esta definitivamente va a estar colonizada por algún tipo de bacteria. Esto es falso, ¿de acuerdo? Pero aparecen muchos artículos. Por eso es que lo mencioné y que lo pongo acá. ¿Por qué digo que es falso? Para ustedes decir que una herida es aguda o herida crónica, es lo siguiente. Si alguna fase de la cicatrización está alterada, se va a considerar una herida crónica, ¿de acuerdo? Y generalmente las heridas agudas, que no tienen las fases de cicatrización alteradas, que sus fases de cicatrización más bien están normales, van a sanar en un periodo, pues 5 días, de diferente tiempo, ¿no? Dependiendo del tejido. Pero eso es lo que voy. Una herida crónica y una herida aguda se define por eso. Si una fase de cicatrización está alterada o no. No generalmente por esto. Pero pueden llegar a encontrar esto en distintas fuentes de información. ¿Va? Entonces, hablando ya de las fases de cicatrización, esto es lo que generalmente ocupaba. Son cualquier herida que se forme va a tener una respuesta para poder reparar esta arquitectura, como mencionaba al inicio, ¿no? Entonces, estas fases van a ser distintas. Ahorita les voy a mencionar, pero lo que voy es, estas fases se superponen. ¿A qué me refiero con que se superponen? Yo tengo la fase 1, ¿no? Y se va a superponer a la fase 2. Pero lo importante es lo siguiente. Para que se pueda concluir la fase 2,
la fase uno también tiene que estar concluida. Entonces, cuando se concluya la fase uno, la fase 2 puede empezar a considerar, o sea, esta fase, como si fuera una persona, puede empezar a pensar cuándo se va a empezar a, a concluir, ¿no? Y la fase 3 igual va a estar superpuesta con la fase 2. Eso es a lo que voy. Son fases superpuestas, pero lo importante sí es lo siguiente. Tiene que terminar la fase uno para que pueda terminar la fase 2 y lo siguiente, ¿no? Entonces, si una fase no se llega a terminar o se prolonga por procesos de inflamación, por fármacos que están ocupando los pacientes, por cualquier tipo de cosas, por patologías que tengan los pacientes, entonces esta fase se prolonga y nunca se llega a dar por terminada estas fases de cicatrización. Si nunca se terminan, la herida nunca sana. Y eso es una herida crónica, ¿de acuerdo? Entonces, como mencionaba, generalmente se considera que es un proceso lineal porque sigue sus fases, ¿no? O sea, completas, así, fase uno, 2, 3, 4, o 0, 1, más bien, 0, 1, 2, 3, o fase uno, 2, 3, según la bibliografía que ustedes vean. Y en una herida quirúrgica, así como general, generalmente tardan de cicatrizar de 2 a 4 semanas. Es por eso que yo no les pongo un tiempo. Si yo tuviera un tiempo de más o menos 2 días, entonces puedo decir, ¿sabes qué? Pues tiene sentido. Voy a esperar más o menos 2 días para que sane esta herida. Pero una semana o 2 semanas ya de tiempo, sí es bastante. Es por eso que no se les debe de poner como que una temporalidad con días a cada herida, si es aguda o crónica. Si tiene una fase de cicatrización alterada, ya es crónica. Y si no, pues no lo es, ¿vale? Entonces, por eso mencionaba, ya hablando de las fases, mencionaba aquí antes, mencioné 4 fases. Y dije 1, 2, 3, 4, pero después lo corregí y dije, no, perdón, sería 0, 1, 2, 3. ¿Va? En total son 4 fases, pero la primera fase sería la 0, sigue la 1, 2, 3. ¿Por qué digo 0? Por lo siguiente, si ustedes buscan, no encontremos, aquí está. Si ustedes buscan las fases en general, generalmente, si ustedes buscan las fases de cicatrización, lo más probable es que ustedes les pongan nada más 3 fases, que sería la fase inflamatoria, la de proliferación o migración, que se conforma de 2 fases, de 2 subfases, es lo que deben ver, y la fase de maduración. En general, en total, perdón, son 3. Sin embargo, hay otros textos que les gusta mucho incluir esta primera fase inicial, que es la fase de hemostasia. Y es importante mencionarla porque no todos los textos la mencionan. ¿Y a qué se refiere la fase de hemostasia? Que está aquí, ¿de acuerdo? La fase de hemostasia es nada más la constricción de los vasos más pequeños que están en la herida. Por ejemplo, los capilares. No un vaso más grande, un vaso de calibre más grande o medio grande, un calibre más importante, no se va a contraer. Solo los vasos más pequeños, como los capilares. Pero los demás no. Es por eso que aquí en la parte de la respuesta vascular aparece una constricción inicial, ¿de acuerdo? Mientras lo demás aparece una vasodilatación. Y la vasodilatación que sigue a esta base de constricción, sirve la vasodilatación para que todos los agentes que van a reparar la herida lleguen a esta herida, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo pongo como ya un general, ¿no? Y van a haber distintos componentes: neutrófilos, macrófagos, linfocitos, fibroblastos, etcétera. Y aquí están las fases. La fase de inflamación está involucrada desde la vasoconstricción a todo esto, la de proliferación, principalmente con los fibroblastos, y el remodelado, o ya la de maduración, está más tardada, ¿no? Que es todo esto. Pero bueno, básicamente este es un resumen muy pues, interesante, bueno, que les puede servir, pero pues está ahí. Entonces, como mencionaba, la hemostasia va a ser la fase inicial, la primera fase, o la fase cero, que va a durar de 5 a 10 minutos, solo en vasos pequeños, como mencionaba, y también aquí actúa en parte la agregación plaquetaria, ¿de acuerdo? Esta agregación plaquetaria va a empezar a activar la cascada de coagulación para hacer, digamos, ya el tapón en los vasos más importantes, pero también lo importante aquí es lo siguiente: al iniciar la cascada de coagulación, se van a empezar también a liberar ciertos factores de crecimiento y citocinas. Esos factores de crecimiento y citocinas van a traer otros agentes para empezar a reparar esta herida, ¿de acuerdo? Y pues bueno, entonces esa es la primera fase o fase cero. La fase uno o fase de inflamación, sí, fase uno o fase inflamatoria de inflamación, es la fase que se altera en las heridas crónicas, ¿de acuerdo? Entonces, esta también se conoce como fase de retraso. Esta ocurre desde el minuto 16 hasta los 7 días después de que ocurrió la herida. Por lo tanto, puede seguir ocurriendo 7 días después. ¿Qué va a ocurrir aquí? Nada más como un extra, nada más voy a mencionarles lo más importante de cada fase. Y, o sea, no es una clase de anatopato
o de inmuno. Pero les voy a dar como que algunos recordatorios muy, muy importantes para que ustedes sepan el porqué de toda la inflamación y la herida crónica y todo eso, ¿va? Entonces, en esta fase va a aumentar la permeabilidad vascular y el reclutamiento de células, justo la permeabilidad para que puedan llegar todos los agentes a la zona de la herida y la puedan reparar. Los leucos mononucleares, como los macrófagos, van a empezar a actuar sobre el tejido, etcétera. Va a haber desgranulación de mastocitos, esto para que la histamina que se encuentra en su interior y pues la histamina que se encuentra en su interior pueda atraer más agentes a la herida, puedan reparar, que también pueda permitir la permeabilidad vascular y también va a haber migración de otras células, ¿de acuerdo? Entonces, en este momento podemos notar edema o hinchazón alrededor de la herida. Pero esto, ¿por qué? El edema principalmente porque se va a acumular ciertos, ¿cómo decirlo? Agentes que se encuentran en el plasma y también otros elementos celulares que van a reparar la herida, y etcétera, ¿no? Va a haber una migración y construcción de leucos polimorfonucleares. Estos leucos polimorfonucleares van a hacer una cosa que se conoce como debridación, que no al 100, pero tengan una idea de esto, de este término, debridación, que lo estoy mencionando ya en esta parte de la fase, ¿va? Lo voy a mencionar después, a fondo, pero lo importante aquí es lo siguiente. Los leucos polimorfonucleares empiezan a digerir bacterias que estaban causando cierto tipo de infección, algunas. O sea, van a tratar de limitar la infección, pero si es que hay infección hay que tratarla con antibióticos. A lo que voy es, van a tratar de degradar o limitar la infección y también pueden actuar sobre el tejido necrótico. O sea, van a degradar el tejido necrótico y van a preparar a la herida para que pueda sanar. ¿De acuerdo? Sin embargo, nosotros en este caso podemos ayudarle. Es por eso lo que mencionaba, fase de retraso. A las heridas crónicas, como están retrasadas en esta fase, probablemente los polimorfonucleares no están actuando de manera correcta. Nosotros le vamos a ayudar de otras maneras. Lo voy a mencionar después, pero nada más tengan en cuenta, ¿vale? Y ahora sí, la fase de proliferación o de migración, que va desde el tercer día hasta el día 15 o 20. Es extenso, ¿no? En este caso van a proliferar las células basales y epiteliales, van a empezar a hacer ya, a reparar, ¿no?, la arquitectura de todo el tejido, y va a ocurrir la angiogénesis. La angiogénesis, pues justo para poder formar más vasos que lleven más agentes a la herida para su reparación. Y se va a formar matrices de celular de manera provisional, que esto va a ser, digamos, el lecho donde va a formarse el tejido ya permanente, ¿de acuerdo? O el tejido maduro. Y este tejido maduro se va a causar, o se va a formar en la fase de maduración, que justo es ya donde se da un remodelado de colágeno, de las fibras, perdón, de colágeno, y se va a contraer la herida, todo eso. Se va a repigmentar, se va a tratar de repigmentar, pero generalmente en las heridas, como no sé si recuerdan el primer Day, llegué a mencionar que sí, aunque sí se ve la herida normal, ¿no? Una herida normal, eutrófica, es el nombre correcto, aunque se repigmentó, se nota todavía la diferencia en el tejido, ¿de acuerdo? Pero, pues, decir, la fuerza tensil de la herida no se va a recuperar al 100%, que aquí lo pongo, no se recupera al 100%, probablemente recupere hasta el 80% de su fuerza original hasta la sexta semana de que se reparó la herida, pero aún así no va a recuperar el 100%, que es lo importante, ¿va? Y esto es importante a la hora de incisiones. Si están tomando ahorita obstetricia, creo que es cuando hablan ahí de cesáreas. En las cesáreas justo es una zona de debilidad que ponemos en el abdomen. Por más cesáreas que hagamos, si hacemos más cesáreas, perdón, vamos a hacer que esta zona de debilidad sea más débil y más débil y más débil. Es por eso lo que voy. Es una herida que se volvió a abrir y que se volvió a abrir. Si antes tenía el 80% después de la primera herida, después de la segunda herida, el 80 se reduce a un 70%. Y así. Es un ejemplo, no sé si lo dije bien. Si lo dije de forma clara, perdón, pero si no lo dije igual de algo claro o quieren que lo repita, me dicen y ya. Y pues bueno, esto no es importante, esto lo mencionaba yo a mi pasado, pero pues para darle más información, ¿no? Porque le interesó esto el tema, se lo puse ya en colágeno, pero no, esto no es importante, esto de los colágenos 1 y 3, pues tal vez a ustedes les sirva para conocimiento general, pero no lo llamamos a preguntar nosotros, ¿va? Entonces, pues es eso. Pero bueno, entonces, la cicatrización alterada o una herida crónica no va a estar dada por un solo factor, ¿de acuerdo? Generalmente son varios factores los que actúan sobre una herida para que se vuelva crónica. No es un solo factor, que es lo importante. Entonces, ¿qué factores hay? Son todos estos. De los más notables, la infección, el tabaquismo,
la edad, la malnutrición, inmovilización, diabetes, etcétera, ¿no? Son muchos. Y cada uno tiene sus razones de por qué, ¿de acuerdo? Pero son esos. Entonces, no voy a poner, digamos, hablar de detalle de cada uno, pero ténganlos en cuenta para allá, ¿no? Para general. Entonces, una herida crónica va a ser una herida que tenga la respuesta inflamatoria de manera alterada, ¿de acuerdo? Puede que tenga también una inflamación crónica, una fase inflamatoria crónica, pero que no llega, por así decirlo, a su punto umbral para poder aceptarla de manera correcta, ¿de acuerdo? Y también puede que esto de imagen, no, nada. Y también puede que tal vez haya un error en la matriz celular, por lo que no se puede desarrollar de forma correcta y no puede crear estos andamios y todo lo demás, ¿de acuerdo? Y aquí está una herida normal. Entonces, la herida normal va a tener sus 4 fases de forma correcta, van a estar todas superpuestas, pero de forma lineal, y listo, ¿de acuerdo? Ahora sí, como mencionaba, una herida aguda, podemos sospechar que es cualquier herida quirúrgica en pacientes que no tienen problemas de salud ni nada. Van a ser limpias, van a ser lineales, van a ser superficiales, generalmente, ¿no? También entonces podemos decir que una herida aguda quirúrgica puede tener como límite de cicatrización hasta 21 días. Pero esto nada más es un ejemplo, nada más, o sea, es un ejemplo. Grábense en cuenta o tómense aquí en la mente que una herida aguda es aquella que no tiene las fases de cicatrización alteradas, y la herida crónica sí las tiene, ¿de acuerdo? Como mencionaba, aquí aparece otra vez, ¿no? Y la herida crónica son aquellas que tienen un patrón de la cicatrización alterado. Entonces, en este caso les pongo un ejemplo, la fase de inflamación está alterada, y como está alterada, se prolongó de más, entonces nunca va a sanar hasta que resolvamos el detalle que está alterando esta fase de la cicatrización. Entonces, hay distintos factores que intervienen, etcétera, ¿vale? Ahora sí, ya que hablamos de las clasificaciones y todo eso, vamos a hablar de los tipos de cierre, que también preguntan mucho en los exámenes. Tipos de cierre, hay primera, segunda, tercera intención, que son los que siempre llegan a preguntar con una imagen. Primera intención, o cierre primario, es el siguiente. Se aplica para heridas que no tienen infección o que no han perdido tejido, que no han perdido síntesis. Entonces, una incisión quirúrgica, porque nada más se le juntan los bordes y se permite que salga, ¿de acuerdo? Como mencionaba, aproximación quirúrgica inmediata, con que se aproxima con una sutura, con una puntada. ¿Y por qué? Porque podemos sospechar que este cierre primario va a ser el que tiene una mejor cicatrización o que no se ve tan desagradable, todo eso, ¿no? Porque hay un menor número de células muertas en estos bordes de la herida. Nada más siguen todas las células vivas, por así decirlo. Entonces, nada más al aproximarlas, al seguir vivas, van a cicatrizar de manera correcta. Va a haber mínimo edema en esta herida de primera intención, va a haber una secreción baja, si es que llega a haber secreción, que generalmente no lo hay, pero si llegara a haber, es muy, muy baja, y los bordes están bien delimitados, que es otra cosa muy importante. Los bordes están bien delimitados y por ende nada más aproximamos los bordes de la herida y ya sana. Entonces, se considera, por así decirlo, que al empezar a sanar estos tejidos, o al aproximarlos a los tejidos, empiezan a formar una barrera protectora entre los andamios que están formando, ¿no? Entonces, esta barrera protectora, o los andamios que empezaron a formar las células, ya se formó a partir de las 48 horas. Listo. Entonces, este sería un ejemplo o una imagen de lo que es una herida por cierre primario o de primera intención. Es una herida quirúrgica, nada más se aproximan los bordes y listo. Ya sanó. ¿De acuerdo? No hay más. Y la herida o la cicatriz, aquí como se puede hacer, va a ser mínima. Es una herida eutrófica, como mencionaba, trata de recuperar la pigmentación original, pero no va a ser la misma. Y pues hasta ahí. La de segunda intención o cierre secundario. Esta se prefiere dejarlas para heridas que sí tienen una infección presente o que perdieron tejido, que perdieron síntesis. Al perder síntesis, los bordes no van a estar bien delimitados. Perdón, perdón. Van a ser bordes raros, van a ser bordes que no están bien delimitados, van a ser bordes raros, ¿no? Entonces, para poder hacer este cierre secundario o de segunda intención, vamos a dejar que la herida permanezca abierta. ¿Pero por qué estoy diciendo que permanezca abierta? Aquí voy a empezar a mencionar algo que voy a especificar después, ¿de acuerdo? La herida, o para evaluar una herida, consiste de el lecho de la herida, que es el centro o la profundidad, ¿no? Los bordes de la herida, que son propiamente no lo que ya está, digamos, en contacto con la piel, los bordes de la herida y el tejido perilesional o el tejido circundante a la herida. El tejido circundante ya va a ser, pues, por ejemplo, aquí, ¿no? Con el mouse lo estoy señalando,
todo el tejido que esté alrededor de la herida. Los bordes son justo este límite, ¿no? Entre la piel y la herida, y el lecho es la profundidad. Estoy señalando aquí. Entonces, ¿por qué permanezco o permito que permanezca abierta la herida? Voy a permitir que, si esta herida está totalmente sana, ¿no? Nada más, o sea, quito toda la infección, quito todo esto, quito la suciedad, listo, y permito, o va a sanar de forma normal, porque es un paciente normal, un paciente sano. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Voy a permitir que en el lecho de la herida empiece a formarse un tejido de granulación. Este tejido de granulación va a servir como la base para que se empiecen a formar el tejido permanente, por decirlo, o el tejido que va a formar los demás, o que va a reparar los demás capas de la zona, del tejido, de la herida más bien. Entonces, el tejido de granulación que se forma aquí en el lecho sirve de base para que se formen los demás células que van a reparar el tejido de la herida. ¿De acuerdo? Esta herida va a sanar o se va a cerrar por contracción de la propia herida. No porque aproximamos los bordes, sino por la contracción de la herida. Entonces va a ser muy evidente. Su cicatriz va a ser muy aparatosa o evidente. Eso es lo importante aquí. La del primer cierre va a ser una cicatriz limpia o agradable con la vista, estética. En el cierre secundario, o segunda intención, va a ser muy visible, muy notable. Este proceso de reparación va a ser más lento a diferencia de la primera intención, justo porque tenemos que evitar que haya algún tipo de infección porque llegan a colonizarlo algún tipo de bacteria o lo que sea. Entonces tenemos que permitir que esta herida, aunque esté abierta, no se colonice por nada. Y eso lo voy a hablar después con los apósitos, todo eso, pero mientras tengan eso en cuenta. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuándo se prefiere ocupar un cierre secundario? Cuando el cierre primario no se pueda realizar. ¿De acuerdo? Aquí les pongo un dato interesante pero no es importante que se lo aprendan esto, ¿no? De que es un milímetro por día, pero es interesante, pues es interesante para mí, ¿no? Que básicamente va a crecer 1 milímetro de tejido por día, entonces si tenemos una herida con una profundidad de 10 centímetros, que es bastante, en 100 días aproximadamente la herida tendría las mejores condiciones para ya poder decir que está curada, ¿no? Entonces, como mencionaba, esta imagen suelen ponerla mucho. No esta imagen así en específico, pero una imagen similar. Entonces, como mencionaba, deja que aquí se forme el tejido de granulación. Y este tejido sirve como base para que la herida pueda sanar, ¿no? Y la herida, como pueden aquí ver, es más amplia, aquí se contrajo, se contrae nada más. Entonces, como se contrae, sana por esa forma. Y listo. Y el cierre terciario. El cierre terciario, digamos que es una combinación del cierre secundario y el cierre primario. Primero vamos a hacer que cierre o que trate de cerrar por segunda intención y después vamos a hacer un cierre primario. Es, digamos, el cierre terciario o de tercera intención, o también se conoce como primario diferido, ¿de acuerdo? Y justo es por esto. Estas heridas generalmente suelen ser muy contaminadas o tejidos muy traumatizados, como mencionaba antes, ¿no? Entonces suponemos que tenemos una herida infectada, vamos a reparar la infección, vamos a reparar todo esto, los bordes tal vez no sean los más adecuados, pero lo que sigue es lo siguiente. Vamos a mantener que la herida esté limpia y vascularizada y que esté, digamos, que se esté formando este tejido de granulación en el lecho de la herida, que sería un cierre por segunda intención. Pero aquí sigue lo interesante, aquí viene lo interesante. Ya que se formó un tejido de granulación y que los bordes están activos o que están limpios, que están sanos, vamos a tratar de aproximar estos bordes. Y al aproximar los bordes, hacemos un cierre de primera intención o un cierre quirúrgico, ¿de acuerdo? Es por eso que decimos que es una mezcla de la segunda y la primera intención, porque permitimos que cierre por segunda intención en los primeros momentos de la herida y al final se hace un cierre por primera intención, nada más aproximar los bordes, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente es eso. Y ya como ustedes, pues como extra, si ustedes le buscan, puede que haya una cuarta intención. El doctor Bustamante nos mencionó apenas en su clase que hay una quinta y una sexta intención. Yo no conozco la quinta y la sexta, pero la cuarta intención es cuando ustedes aplican injertos de piel en la herida. Entonces, cuarta intención es un injerto de piel, pero eso no le preguntamos. Lo que sí preguntamos es primero, segunda y tercera intención, ¿vale? Y aquí le tenemos, pues bueno, aquí tenemos un ejemplo de lo que sería el terciario. Entonces, terciario, permitimos que el lecho de la herida empiece a tener tejido de granulación. Ya que lo tiene, aproximamos los bordes y lo mantenemos cerrado. La cicatriz va a ser muy similar a la de primera intención. ¿De acuerdo? Básicamente eso. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? ¿Alguna duda sobre lo que dije? ¿No?
Va, perfecto. Entonces, ya mencioné todo lo que de los tipos de cierre, heridas crónicas, heridas agudas, bla, 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 ¿no? Ahora vamos a hablar de una cicatrización anormal. Como mencionaba, bueno, esto tiene mucho que ver con lo que dije en el primer Cirulay, que les mencionaba que había cicatrices queloides, hipertróficas, hipotróficas, contracturadas, etcétera, ¿no? Y aquí puede haber, la fase de cicatrización puede ser excesiva o insuficiente. Si es insuficiente, pueden ser generalmente heridas, hipotróficas, ¿no? Pueden ser heridas hipotróficas o una cicatriz que no sea estable, más bien una cicatriz inestable, ¿no? Que se pueda volver a romper, una dehiscencia de heridas, etcétera, 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 etcétera. Pueden formarse, aquí podemos poner, colocar en esta clasificación a las úlceras o a las fístulas, pero ahorita lo voy a mencionar después en la parte de heridas crónicas, no se preocupen. Entonces, la parte de heridas crónicas, o cicatrización, perdón, cicatrización. En la cicatrización excesiva tenemos a las cicatrices queloides, hipertróficas y a las contracturas. Eso es una tabla como general, que se la robé al doctor Zurita de sus diapositivas, pero pues les sirve mucho. Bueno, no sé si lo preguntemos nosotros en el examen, pero si quieren tomarle captura o algo así, pues igual tomen la captura. Y igual se está grabando, entonces ya viene, ¿no? Como esa. Y pues ya, sirve como todo, como algo general, ¿no? Las queloides ya igual las haremos, si recordamos, ¿no? Generalmente pueden estar en zonas de alta tensión, hombros, espalda, pecho, pero no van a respetar los límites de la propia herida. Entonces aquí se ve una herida, digamos, una cicatriz más larga en comparación al borde inicial de la herida. La hipertrófica permanece aquí sí, en la propia herida, pero va a ser más grande, va a sobrepasar el nivel, ¿no? General de todos los demás. Y la contractura. En este caso, la contractura lo que hace es que, por acción de los miofibroblastos, creo que son los que hacen la contractura de las heridas, van a actuar de manera, ¿cómo dice? Este, desproporcional y van a causar que la extremidad o la zona donde hubo una herida se contrae, ¿de acuerdo? Y al contraerse, lo malo es que generalmente no pueden incapacitar a esta zona, pues justo porque está contraída. No la podemos ocupar de manera normal. Y pues ya, hasta ahí sería, digamos, todo lo que yo hablaría de heridas en general. Ya me voy a ir al manejo específico o no específico. Voy a dar un manejo general de todas las heridas. Aquí el manejo de heridas lo podemos dividir en heridas agudas y también en heridas crónicas. Yo voy a hablar de heridas agudas, podríamos decir, ¿de acuerdo? Porque una herida crónica, es que una herida crónica es como que más específico, ¿sabes qué? Si está desnutrido, hay que atacar eso. Si tiene diabetes, hay que atacar eso, ¿no? Que son las vasculopatías. Si tiene tabaquismo, igual vasculopatías, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es un manejo general, no de heridas agudas, es un manejo general de heridas. Ya heridas crónicas iría en específico, pero esto es un manejo general, ¿de acuerdo? Entonces, como manejo general, tenemos como que ciertos pasos que debemos realizar antes de pasar a la siguiente fase. Son estos. Primero, vamos a documentar la herida. Esto sí se lo puse como extra, no se lo puse antes a mi express, perdón, ¿no? Pero documentar la herida nos sirve mucho para poder tener en cuenta qué estructuras pueden estar involucradas en la herida o o dónde está pues, la herida en general, ¿no? Nada más desde eso. Y el diagnóstico hipotético, me refiero con un diagnóstico, ¿sabes qué? Es una herida y ocupo las clasificaciones que ya mencioné, ¿no? Pérdida de síntesis, infectada, no sé qué, bla, 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 bla. Ya que la diagnostiqué, puedo dar un tratamiento. Si está infectada, le voy a dar antibióticos. Si no lo está, pues no le doy antibióticos. Si tiene pérdida de síntesis, pues voy a darle una reconstrucción con un tipo de extra, no sé qué, ¿no? Eso es lo que voy. Entonces, para eso me sirve primero el diagnóstico. Después voy a sospechar que tenga infección o no. Y justo va, digamos, de la mano del diagnóstico, pero esto es una parte extra. ¿Por qué? Porque la infección puede estar distinta en pacientes con diabetes o en pacientes sanos, vamos a decirle sanos, ¿no? Y aquí, pues justo tendríamos que pensar, ¿no? En un control específico de la glucemia, pero también hay que tener ciertos, como que marcadores específicos para el paciente con diabetes, en sospecha de infección, y pues todo lo demás, ¿no? Preparar la herida, al preparar la herida ya me refiero, digamos, a reparar la herida, ¿no? Si tengo que rebridarlas, tengo que empaquetarlas, tengo que darle un manejo específico, si tiene algún túnel, alguna cavitación, eso, ¿no? Que tengo que reparar. Y la terapia tópica, que pues yo puedo considerar ponerle algún ungüento, algún tópico, vamos a decirle tópico, ¿no? Y los tópicos hay muchísimos, hay antisépticos, hay factores de crecimiento, hay tópicos que favorecen la cicatrización, etcétera, etcétera, etcétera. Y la terapia que voy a realizar.
En este momento yo me voy a delimitar a la terapia de cobertura, que es básicamente, se le conoce como apósitos, ¿de acuerdo? Los apósitos. Hay muchos tipos de terapia para un tratamiento de herida, como mencionaba, en específico las heridas crónicas, hay terapia de ozono, hay terapia de bla, 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 bla. Eso no lo pregunto. En realidad, desde aquí en adelante, no, yo no he visto que lo pregunten en cirugía, yo, ¿no? Pero les sirve, porque pues ya le estoy dando yo la clase, entonces probablemente se llegue a preguntar esto en el examen. Entonces, pues sí, tengan en cuenta, ¿no? Entonces, una herida crónica llega a tener un manejo más específico, más distinto según la causa que lo causó, la causa que lo causó, según la etiología, ¿no? Pero las heridas, así en general, generalmente, las heridas en general llegan a requerir siempre una cobertura. La cobertura, ¿por qué? Porque evita que se infecte y mantiene que la herida permanezca estéril, ¿de acuerdo? Es por eso que se considera que la terapia de cobertura o la compresión de la herida es siempre el gold estándar para todas las heridas, o para la mayoría de las heridas. Igual, como mencionaba, depende de la etiología de cada herida. Pero bueno, entonces primero vamos a documentarla, que esto es lo que no se lo mencioné en mis pres, perdón, se me fue, pero también es muy importante. Cuando yo voy a documentar una herida, voy a hablar de la ubicación, el tamaño y las características de la propia herida, ¿de acuerdo? Y las características, voy a hablar un poquito ahorita de tonización y de cavitación, pero también del triángulo de la herida. El triángulo de la herida me sirve para poder evaluar la herida en general. Pero primero voy a hablar de lo que es la ubicación. Si yo digo que la herida está en la pierna, que el nombre correcto sería para todo esto es extremidad inferior. Pero si yo le digo al paciente que está en la pierna, el paciente piensa que está en todo esto, ¿no? No saben dónde se encuentra la herida. Pero si yo le digo la herida se encuentra en la cara interna, en el muslo, bla, 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 pues ya sabe en qué cara interna del muslo derecho se encuentra, ¿va? Eso es para documentarla nada más, para saber dónde se encuentra. El tamaño es otra cosa que sí nos interesa. Aquí les pongo un ejemplo. Para poder decir o, bueno, documentar cualquier herida, vamos a ocupar un reloj, ¿de acuerdo? Un reloj análogo. Y vamos a ocupar las direcciones de las 12, las 12, las 3, las 6 y las 9. Esto lo vamos a poner en una relación de cefálico y podálico. Entonces, cefálico va a ser las 12, perdón, el 6 va a ser podálico, 3 y 9 va a ser lateral. Perdón. Entonces, 3 y 9 va a ser lateral, cada uno de cada lado, ¿de acuerdo? 12 cefálico, 6 podálico. Y tenemos entonces tres características principales que tenemos que anotar de cada herida: el largo, el ancho y la profundidad. El largo lo vamos a marcar según la distancia, perdón, que sea desde cefálico podálico o el reloj. Entonces, supongamos que aquí está la cabeza del paciente, aquí está el pie del paciente, ¿no? Entonces, el largo va a ser desde las 12 a las 6 del reloj, de 12 a 6, ¿de acuerdo? Ese es el largo de la herida. El ancho va a ser de lateral a lateral, o sea, de 3 a 9, de 3 a 9. Y se va a medir todo con una regla, ¿no? Generalmente estos hisopos que sirven para medir las heridas, tanto largo, ancho y profundidad, vienen empaquetados y el paquete les tiene ahí como que, no, es que no sé, el paquete tiene una regla ya como que marcada. Entonces, ustedes sacan del paquete el hisopo, lo colocan y lo comparan con el paquete. Entonces, ese paquete ya les dice, pues tiene tantos centímetros, listo, les sirve como regla, ¿no? Y la profundidad la van a ocupar con el hisopo, propiamente dicho. El hisopo lo van a colocar en la parte más profunda de toda la herida y van a tratar de ubicar, o bueno, de llevar ese hisopo hacia un extremo, hacia un borde de la herida, ¿no? Y en la zona donde la piel o los límites los bordes de la herida toquen o estén en contacto con este hisopo, van a medir esa distancia. Esa distancia será la profundidad de la herida, ¿de acuerdo? Ahora, voy a hablar de dos consideraciones especiales, lo que es la tunelización y la socavación o cavitación, que pueden encontrarlo. Bueno, yo lo encontré de dos formas, ¿no? Primero, de la tunelización. La tunelización va a ser, como lo dice el nombre, es un túnel. Es una dirección, es un canal o es un túnel que se forma desde los bordes o desde los bordes de la herida hacia algún tejido alrededor, ¿no? Entonces, esto, para poder definirlo de una mejor manera, va a ser una erosión unidireccional, ¿de acuerdo? La tunelización es una erosión unidireccional.
Y aquí lo podemos igual, al momento de evaluar la herida completa, para poder evaluar la herida, recuerden que es con el triángulo de la herida. Pero ahorita nada más estoy hablando de las consideraciones especiales, que es la tunelización. Entonces, cuando yo estoy evaluando la herida completa, evalúo toda la herida y encuentro que hay un trayecto. En este trayecto yo puedo introducir el hisopo. Y al introducir el hisopo me doy cuenta que es profundo, y que es más profundo, y que es más profundo, o que se marca todo un trayecto. Eso es una tonización, ¿de acuerdo? ¿Cómo puedo sospechar de una tonización? Pues con algunos signos clínicos. Por ejemplo, rodotuca. Rodotuca, que es unos signos de infección que nos lo dijo el doctor. Por eso me acuerdo de rodotuca, ¿no? Rubor, dolor, tumor y calor. Entonces, también eritema, que no está aquí eritema, pero también sirve mucho eritema, ¿no? Entonces aquí puedo ver rubor, el paciente tiene dolor en este caso, y probablemente esta herida tenga calor. Pues todo eso. También puede que tenga descargas fétidas, edema, maceración de los tejidos aquí alrededor de la herida o en el interior de la herida, todo lo demás. Entonces, ¿por qué se deben estas tonizaciones o cavitaciones? Generalmente son propias o son más relacionadas con heridas crónicas. Entonces podremos sospechar que si un paciente tiene una infección prolongada por una herida crónica, podríamos empezar a tratar de revisar alguna tonización, ¿de acuerdo? Listo. No, no hay, digamos, tanto que decirle todo esto. Ahora, igual, al yo, digamos, evaluarla, tengo que evaluarla y decir, ¿sabes qué? Al documentarla, la herida, voy a decir, ok, suponiendo que la cabeza del paciente está aquí donde se encuentra el cursor y los pies se encuentran aquí donde está mi cursor, al yo ubicarla, digo, ¿sabes qué? La herida se encuentra a las 10, se encuentra a las 10 de la herida. Según el reloj, se encuentra a las 10. Es así como yo puedo empezar a documentar, tener en cuenta todas las características de la herida. ¿De acuerdo? Se encuentra a las 10, en este caso. Ahora, a diferencia de la cavitación o socavación, la cavitación o socavación va a ser ya no una erosión unidireccional, va a ser una erosión extensa a lo largo de toda la herida. Generalmente es a lo largo, ¿no? Pero puede, digamos, tal vez estar reservada hacia una sola parte de la herida. Lo más común es que esté a lo largo o a todo, o que comprometa toda la herida, ¿de acuerdo? Entonces, esta erosión generalmente la llegan a comparar, esa palabra, a comparar con un iceberg. ¿Por qué? Por lo siguiente. Este iceberg, suponiendo que si ustedes están viendo, aquí está el ojo, ¿no? En el cursor, aquí está el tejido, ¿no? Tejido, músculo, todo el de afuera, ¿no? Al yo ver la herida desde arriba, veo que nada más hay una porción pequeña de tejido en la herida. O esto, que es la piel, me indica que es una herida pequeña, ¿no? Pero si yo veo el interior de la herida, me doy cuenta que esta excavación o esta erosión empezó a dañar más tejido en la profundidad. Entonces, es una herida más grande de lo que yo pensaba, ¿de acuerdo? Esta erosión va a estar debajo de los bordes de la piel, puede ocurrir debajo de los bordes de la piel, o también, yo encontré que cavitación, lo mencionaban como general, pero tengan en cuenta eso, ¿no? Entonces puede estar debajo de los bordes de la piel, y aquí lo ponen como un ejemplo. Justo aquí como ejemplo, colocan adentro el hisopo, y el hisopo está debajo de la piel, o sea, en los bordes de la piel, si yo lo pensara nada más así, podría sospechar que la herida se delimita a esto, pero no, está cavitada o está socavada. Es por eso que es más grande de lo normal, ¿de acuerdo? Y la clínica va a ser básicamente la misma. Puede estar aquí macerada, que de hecho aquí se ve el tejido desvitalizado, aquí se ve como que blanco, pero en la profundidad de la herida incluso se ve el tejido macerado. ¿Qué es esto? Se ve macerado, se ve todo esto, puede haber descarga fétida, todo lo demás, ¿no? Entonces, igual lo vamos a limitar. En este caso, yo supuse que la cabeza está de este lado, porque si ven la herida, esto es un índice, creo yo. O sea, no, perdón, un meñique. Un meñique, creo yo. O será no, no es que no parece pulgar, parece índice. No, meñique, perdón, parece meñique. Entonces, como es meñique, este es el brazo, este es el antebrazo, este básicamente sería el codo, ¿no? Entonces, esta es la cabeza, esta es pues, la parte podálica, cefálico, podálico. E igual, vamos a decir que está macerado, o bueno, que tiene una cavitación extensa, pero digamos que aquí tiene una tunelización, porque generalmente pueden estar estos acompañados. Pueden estar acompañados, puede que no, ¿vale? Entonces, suponiendo que esto fuera una tunelización, aquí diríamos que tiene una tunelización a las 7, ¿no? Y que también tiene una cavitación. Supongamos que la cavitación nada más se queda o se limita desde acá, que es eso blanco, hasta esta zona, ¿de acuerdo? Que es donde está el hisopo.
Entonces podríamos decir que la cavitación se encuentra de las 9 a las 6, ¿de acuerdo? O a las 7. De las 9 a las 7. Y así lo podríamos empezar a documentar para planear su tratamiento posterior, ¿de acuerdo? Entonces, para el diagnóstico, ya que documentamos unas cosas, también hay que tener en cuenta, perdón, estos para el diagnóstico o para la documentación. La documentación y el diagnóstico van, digamos, de la mano, ¿de acuerdo? Pero en el diagnóstico hay que tener en cuenta otras cosas. La duración, desde cuándo está la herida o desde cuándo se realizó y el momento que ya busca ayuda al paciente. La historia del trauma que causó esta herida. ¿Es por úlceras de presión o por estar en decúbito o alguien le dio un garrotazo o no sé, ¿no? Si esta herida tuvo una ulceración previa, que puede haber ocurrido en otra herida, ¿no? Características de la herida: el sitio, el tamaño, el dolor, tejido perilesional, el olor, si tiene una descarga, si tiene algún tipo de infección, etcétera. Patologías del paciente, porque estas patologías pueden complicar su tratamiento o pueden que sea más fácil de llevar, ¿no? Si tiene el paciente diabetes, alguna patología cardiovascular, neuropatía, bla, bla, bla. Cirugías previas, tabaquismo o si tiene hipersensibilidad a fármacos. Y en todo el diagnóstico vamos a tener en cuenta otra cosa muy importante, que es el triángulo de evaluación de las heridas. El triángulo de evaluación de las heridas se conoce así porque son tres aspectos que tenemos que evaluar, que son el lecho de la herida, la piel perilesional o tejido perilesional y el borde de la herida. Entonces, aquí tenemos una herida. El lecho es justo lo que se encuentra en el centro de la herida, o lo que podemos decir que también es la profundidad, ¿no? Esto es el lecho de la herida. Los bordes son los siguientes, que se ven un poco más delimitados con negro, ¿no? Aquí, estos bordes son irregulares, son, podemos decir, ¿no? Bueno, en el caso del lecho, podemos decir, ¿sabes qué? El lecho tiene tejido, muerto, desvitalizado, ¿no? ¿Qué es esto blanco? Tiene una parte que es sana, pero tiene tejido muerto, que está desvitalizado. Voy a mencionar después qué tipo de tejido es. Los bordes igual tienen tejido muerto, pero son irregulares, ¿no? Son irregulares, tienen tejido necrótico porque se ve negro, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora sí, voy a hablar del tejido perilesional. El tejido perilesional, ¿cómo se ve? Se ve rojo, se ve inflamado, se ve eritematoso, entonces probablemente haya algún tipo de infección, ¿no? También podrían estar macerados, también podrían estar no sé qué, etcétera, etcétera, etcétera. Es lo que tengo que ver, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el triángulo de la herida. Eso es como yo lo empiezo a describir. Sin embargo, ahorita voy a mencionar qué puedo ver en cada aspecto, no se preocupen. Entonces, en el hecho voy a ver el tejido que hay en la herida, ¿no? Puede ser necrótico, puede haber esfacelos, puede estar un tejido de granulación que nos conviene a nosotros como clínicos que van a reparar la herida. Puede haber tejido epitelial y puede haber tejido cicatrizado, que serían, digamos, las últimas fases, ¿no? Entonces, necrótico, como mencionaba, se va a ver de color oscuro, negro, generalmente puede también verse incluso como marrón, y su consistencia va a ser como cuero, como si fuera, como un cuero, sí, como un cuero de cinturón, ¿no? Va a ser bastante duro. Y aquí en este caso podemos decir que el tejido necrótico no solo se limita al lecho, puede limitarse hasta los bordes de la herida. Entonces es una cosa que tienen que tener en cuenta, ¿va? ¿Esto qué significa? Que las células que están aquí, las células y vasos sanguíneos que están en esta zona, están muertos. Y si están muertos, no nos sirven para reparar el tejido. Es por eso que este tejido necrótico se debe retirar primero para poder empezar a pensar en la reparación del tejido, ¿de acuerdo? Entonces, esto nunca nos conviene. Esfacelos. Los esfacelos generalmente son tejidos, son pedazos de tejido que tienen coloración amarillenta o blanca. Igual están muertos, no nos sirve. Porque, ¿a qué me refiero con que están muertos? Son como que restos de grasa, de bacterias, de leucos, de colágeno, pero que no nos sirven para poder reparar el tejido. Entonces, estos tejidos o estos esfacelos, creo que se ve mejor así. Estos esfacelos que aquí se ve como que más amarillento, en comparación con esto, que se ve rojo o rosáceo, esto amarillo no nos sirve para poder reparar. Esto negro y color caucho, no, este color marrón, no nos sirve también para poder reparar. Entonces, estos tejidos se deben retirar del lecho de la herida para poder propiciar que esté totalmente sana, ¿no? Entonces, un ejemplo. El tejido de granulación, no sirve. ¿Por qué no sirve? Porque es el tejido violeta, rosa. Perdón, perdón, perdón. Entonces, este tejido de granulación no sirve mucho. Este tejido rojo, violeta, rosáceo, como lo quieran llamar, nos sirve porque es tejido vivo, es tejido activo. Y este tejido activo o tejido vivo es el que va a reparar la herida, ¿de acuerdo? Entonces puede estar húmedo, puede ser, generalmente es brillante, ¿de acuerdo?
Estos son vasos, fibroblastos vivos, los que van a reparar la herida. Y es así como queremos ver a esta herida. Así, nada más en el lecho, ¿de acuerdo? Perdón, blanco, esto es tejido macerado. Esto blanco no lo queremos, porque significa que al haber mucho, bueno, ahorita lo voy a hablar, ¿no? Pero tengan en cuenta esto, macerado no lo queremos, tejido de granulación sí lo queremos, que es esto rosa, ¿va? No más. Y ya el tejido epitelial, que es epitelio normal, trató de recuperar el mismo cromatidad, se me olvidó el nombre, el mismo tipo de coloración, vamos a decirlo así, que el tejido original, pero pues no lo pudo recuperar al 100%. Y pues ya no se ve de esta manera, esta es una herida, esta es la herida original, esta sería la herida recuperada, ¿va? Pues básicamente es eso. Entonces, pues sí, básicamente es hasta ahí, ¿no? Y bueno, nada más como un extra, ¿por qué mencionaba mucho el tejido de granulación? ¿O por qué menciono que tiene que verse así rojo, rojo vivo, ¿no? Cuando yo hablaba de la fase de cicatrización, mencioné de la parte de los vasos, todo eso que al estar la sangre en la herida, la sangre al llegar a la herida puede reparar la herida, ¿de acuerdo? A esto también se le puede conocer como bordes activos, el hecho de la herida activo, porque está vivo, ¿no? Es lo que voy, está vivo, la herida está viva. Si esto está muerto, no está activo, entonces no va a reparar nada. Eso es lo que voy. ¿Va? ¿Dudas o preguntas hasta aquí? ¿No? Perfecto. Va. Entonces, en el hecho de la herida también voy a notar que puede haber presencia de otras cosas, no solo tejido, sino que también puede haber exudado. El exudado nos sirve, ¿de acuerdo? El exudado nos sirve para lo siguiente. Generalmente bueno, son proteínas, todo eso, ¿no? Pero por lo mismo, entonces tiene células que pueden reparar el tejido, ¿no? Entonces nos sirve, pero en cierta cantidad, no en excesiva. Aquí lo pongo como un ejemplo. Este, Si es escaso, de 1 a 5 centímetros cúbicos, no requiere que se absorba. Pero a lo que voy es lo siguiente, cuando es demasiado, sí requiere que se retire este exudado. ¿Y con qué? Con exudados, perdón, con apósitos, con compresas, con apósitos que puedan absorber este tejido, con paquetes, con el empaquetamiento que se conoce, empaquetamiento, puede absorber el exudado que esté de sobra. ¿Y por qué nos interesa este exudado excedente? Retirarlo. Porque si hubiera demasiado líquido en la herida, lo que va a provocar es lo siguiente. Va, cuando ustedes están bañándose, se bañan por mucho tiempo, ¿qué ocurre? Se macera el tejido. No sé si notan que sus dedos se ponen blancos, se vuelven blandos, se ponen blancos, ¿no? Ese tejido está macerado. Si maceramos de más al tejido, esto sería, digamos, un paso a la maceración del tejido. Si lo maceráramos de manera completa, ¿qué ocurre acá? Como pueden ver, probablemente esta herida estuvo en contacto con este líquido por mucho tiempo, aquí alrededor. Entonces, esto es un tejido que, pues, podemos decir, está muerto. Nada más porque estuvo en presencia de agua por mucho tiempo. Entonces, tampoco nos sirve ese tejido macerado. Es por eso que mencionó el exudado. Si fuera bastante el exudado, tenemos que retirarlo. De no ser así, pues de ser escaso, podemos permitir que permanezca en esta zona. ¿De acuerdo? Igual, grandes cantidades. Igual, otra cosa, si hay mucho exudado en la herida, podemos sospechar que hay una infección. Entonces, si hay mucho exudado, podemos suponer que hay una infección en la herida y tenemos que resolverla. ¿De acuerdo? Entonces, el exudado también puede bloquear la formación o que proliferen los fibroblastos y los queratinocitos y por ende no va a sanar la herida. Es por eso que nada más tenemos que permitir que solo la cantidad correcta de exudado permanezca en la herida, no de más. Y por eso nos interesa estar reparando o retirando el tejido, no, pero retirando el líquido excesivo y nada más permitiendo que esté ahí el líquido suficiente. Y ya. Ah, justo por eso, porque ablanda y descompone la piel. Es lo que quería decir. Perdón, se me fue la onda. Y bueno, ya que hablamos del lecho de la herida, ahora vamos a revisar los bordes de la herida. Si son regulares, irregulares, etcétera. En este caso yo les puse un ejemplo para úlceras que pues, puede ser interesante, pero igual se lo puse porque a mi prepasado le interesaba mucho esta onda y pues ya se lo puse aquí, ¿no? Pero pues es como, si ustedes lo quieren tener, no lo vamos a preguntar, dudo que lo preguntemos esto porque sí está como que muy extra, pero no se preocupen tanto. Y bueno, nada más como que en los bordes de la herida
Nos sirve para poder, ya cuando estamos, ya revisamos el lecho, ahora revisamos los bordes. Al revisar los bordes de la herida, empezamos a revisar que tenga túneles, que tenga erosiones, que tenga, etcétera, ¿no? Aquí es cuando ya delimitamos si hay una socavación o cavitación, o también que exista una tunelización. Como un extra que no mencioné la tunelización suele ser muy fácil de ubicar porque la erosión puede llegar a ser muy obvia, ¿de acuerdo? Pero hay casos en los que estos trayectos no son muy distinguibles. Es por eso que tenemos que tener en cuenta toda la clínica. Y como un dato extra, yo cuando estaba leyendo antisépticos, en su momento que yo fui pre, encontré que el yodo o la yodopovidona, aunque se llegue a inactivar en presencia de materia orgánica, es muy útil para poder delimitar los trayectos fistulosos o también tunelizaciones. Entonces, si ustedes colocan yodo, pueden empezar a delimitar el trayecto de toda esta herida. Lo pueden ver, lo pueden observar, ¿va? Pero pues bueno, entonces van a ver la forma, de tunelizaciones, el color y el grosor. Qué tipo de tejido hay en los bordes y todo eso, ¿va? Si hay tejido necrótico, si hay tejido todo eso, bla, bla, bla. Y en el caso de la piel o el tejido perilesional o el que está alrededor de toda la herida, tenemos que ver si está sana, si está descamada, si hay eritema, si está macerada, si hay infección, si hay, ¿no? Entonces, si está sana, pues aquí está, ¿no? Se ve tejido normal. Si está descamada, podemos pensar que le falta humedad, ¿de acuerdo? La humedad también llega a ser necesaria para que las heridas sanen. Entonces, podemos sospechar que le falta humedad. En el tejido del tejido, en la parte por donde el tejido descamado, se ve como que pues se está descamando, no sé cómo definirlo. Mm, tejido muy seco que se está descamando. Creo que aquí, se está exfoliando las células queratinizadas, perdón, eso es el término correcto. Y se va a ver blanco, eso es como que propio de la piel, ¿no? También puede haber grietas y fisuras en la piel, que puede complicar la herida y tenemos que resolverlo con humedad en la herida. Si la piel perilesional está eritematosa, probablemente hay algún tipo de infección. Obviamente tenemos que, no nada más es único este aspecto de la infección, tenemos que evaluar todos los demás. Rodo, tuc, rubor, dolor, tumor, calor, etcétera. Si está eritematosa nada más, probablemente se debe a que por el golpe, que le dimos un trancazo, esté así lesionada, ¿no? Y que todavía esté presente el color rojo. Pero también tenemos que pensar en todo lo demás para poder descartar una infección. Aquí se ve, ¿no? La piel perilesional eritematosa. Y en el caso de macerado, como mencionaba, es por presencia de mucho líquido en la herida y que se va a ver totalmente blanco. Esto va a descomponer el tejido y descomponer el tejido no nos sirve para la preparación del tejido. Es por eso que tenemos que retirar, ¿va? Ahora, ya que hablé de todo lo de diagnóstico, documentación, todo eso, ahora sí vamos a la parte del antibiótico. Sospechar si tiene algún tipo de infección o no. Entonces, cuando sospechamos que tiene infección, tenemos que tener en cuenta todo esto, ¿no? Generalmente se reservan el uso de antibióticos para estos tipos de afecciones. Mal olor, pulencia, osteomelitis, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, bueno, como mencionaba, ¿no? Antes, una herida así abierta en general, podemos tratarla nada más con asepsia, agua y jabón, y listo. Si sospechamos que sí hubo presencia o que va a haber una infección, le podemos dejar un tratamiento antimicrobiano. Podríamos decir que ahí sí es como profilaxis, porque estamos sospechando de un tipo de infección que no estamos viendo, pero estamos sospechando. Pero igual, como mencionaba, es nada más sospecha. Se prefiere dejar el antibiótico para estos ya tipos de patologías ya presentes en la herida, ¿no? Y bueno, como mencionaba, la profilaxis, o sea, sospecho, pero no está presente, no tiene una evidencia para heridas crónicas que no estén infectadas. Entonces, si veo una herida crónica, pero no hay signos de que está infectada, prefiero no dar algún tipo de profilaxis con antibióticos y prefiero tratar la etiología subyacente de esta herida crónica, ¿vale? Pero así, directamente a esa etiología. Y aquí mencioné antes sobre el control glucémico de los pacientes con diabetes, por lo siguiente. Cuando los pacientes tienen un control de glucemia incorrecto, ¿no? Se pueden ver alterados otros factores, además de los que están generalmente en todos los pacientes. Por ejemplo, en los pacientes generales o en los pacientes sanos, ¿no? Vamos a decirles que tienen algún tipo de infección, vamos a revisar fiebre o leucocitosis, la proteína C reactiva y la tasa de sedimentación eritrocítica. Esto, digamos, ya como valores de laboratorio para poder determinar que tiene algún tipo de infección.
Pero lo que ocurre con los pacientes diabéticos es que puede que estos datos no estén alterados, como ocurriría en un paciente sano. Es por eso que en los pacientes con diabetes vamos a revisar estos dos datos, la hiperglicemia y la procalcitonina. Estos están alterados en los pacientes que tienen diabetes y alguna infección, ¿de acuerdo? Pero igual, esto no creo que lo... Bueno, en realidad, desde el manejo para acá, no creo que lo pregunten. Hay datos que sí son muy extremos, como estos. Esto yo no lo preguntaría, pero todo lo previo sí lo preguntaría. Igual los datos que les mencioné que no preguntarían, pues no se los graben. Es más para ustedes, ¿va? Pero lo que sí mencioné hasta ahorita, pues probablemente lo preguntemos, ¿va? Y bueno, ya que decidí yo entre darle un antibiótico o no, ahora voy a preparar a la herida para poder empezar a sanarla, ¿no? Y en esta parte voy a hablar de la debridación, que como mencionaba antes, los polimorfonucleares actuaban a cierto grado en la debridación. Primero, ¿qué es la debridación? La debridación es preparar los bordes de la herida y también en parte el lecho de la herida para que pueda sanar por cierre primario. ¿Y a qué me voy? Entonces, ¿qué es la debridación? La debridación es retirar todo el tejido muerto que esté en esta herida, en el lecho o en los bordes, ¿de acuerdo? Entonces, lo preparamos ¿cómo? Hay muchas formas. Quirúrgica, por irrigación, mecánica, autolítica, bla, 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 bla. Primero vamos a hablar de la quirúrgica. La quirúrgica es muy sencilla. Agarramos un bisturí o podemos tomar bueno, agarramos un bisturí, vamos a hacerlo así nada más, y vamos como que retirando el tejido muerto o hacemos cortes, no hacemos cortes, porque en realidad no estamos cortando con la hoja del bisturí, nada más estamos pasando, creo que aquí no tengo un bisturí, pero tengo una pinza de disección. Aquí se ven dos bordes, ¿no? Entonces, supongamos que este es la hoja del bisturí. Vamos a pasarlo de esta manera por los bordes de la herida y por el lecho de la herida. Nada más para poder retirar el tejido muerto, ¿de acuerdo? Y al hacer eso, retiro todo el tejido muerto y permito que el tejido vivo o el tejido activo, el tejido vivo más bien, esté en la herida. Y al estar vivo, ahora estoy diciendo que estoy activando los bordes de la herida, porque de esta manera, digamos, como que se empieza a irrigar de manera correcta, toda la sangre, todo lo que va a reparar la herida, llega al lecho y a los bordes de la herida. A eso me refiero, ¿no? Ahora, la parte de irrigación. Cuando yo hablo de un debridamiento por irrigación, es lo siguiente. Tomo una jeringa, que es lo que más se ocupa, una jeringa de 20 mililitros, como ustedes quieran, no hay problema. Le quito el catéter, le quito el punzo, y le pongo agua. Bueno, aquí mencionan agua porque es agua potable, ¿no? Agua de garrafón. Aquí no vamos a ocupar agua porque el agua de llave está contaminada. Pero lo que podemos ocupar es una solución salina al 0.9%, la fisiológica. Entonces, lo colocamos esta solución a la jeringa y vamos a dirigir el chorro de esta jeringa o de esta irrigación al tejido muerto, ¿de acuerdo? Entonces, este chorro va a retirar el tejido muerto, ¿de acuerdo? Es por eso que esto sería una irrigación por baja presión, ¿de acuerdo? Hay irrigación por alta presión y la irrigación por alta presión se realiza con máquinas específicas que van a hacer una presión más fuerte que va a retirar todo el tejido muerto. Pero ahorita no lo voy a mencionar. Nada más tengan en cuenta que la irrigación por baja presión es con una jeringa y listo. ¿Vale? Debridación mecánica. En la debridación mecánica yo puedo colocar una gasa, puedo empaparla con solución salina y la voy a colocar en la herida. La voy a colocar ahí por un tiempo, ¿no? ¿Y qué va a ocurrir? Es como lo que les ocurrió a ustedes cuando se lastimaban el pie, cuando eran chiquitos, y se ponían un calcetín, una calceta, ¿no? Al pasar el tiempo, lo que ocurría es que se formaba, se empezaba a cicatrizar, se empezaban a formar las primeras fases de cicatrización, pero en contacto con este calcetín, ¿no? Entonces, cuando se quitaban el calcetín ustedes, se quitaban la costra, y pues les dolía más. Es lo mismo con esta parte mecánica. Colocamos la gasa húmeda con solución salina en la herida y la humedecemos para que sea más fácil que el tejido que está acá se pegue a la gasa, ¿no? Ya que la colocamos, esperamos un tiempo, un rato, y después retiramos la gasa para que pueda retirar todo el tejido que ya se le pegó y activamos ahora sí de nuevo la herida, ¿de acuerdo? Entonces, eso sí sería un tipo de debridación. El autolítico básicamente es permitir que los propios agentes, fagocitos, polimorfonucleares, todo eso y enzimas puedan retirar todo el tejido muerto que está en esa herida. ¿Esto cómo se va a lograr? Pues nada más en un paciente sano, generalmente en pacientes sanos, pero vamos a permitir que exista un ambiente húmedo en esta herida. ¿Y cómo lo podemos lograr? Con algún apósito, este,
húmedo encima de la herida. Esto lo voy a mencionar después. Apósitos húmedos lo voy a mencionar después. Sin embargo, tengan en cuenta eso, ¿no? Ahora, enzimáticos. Básicamente es colocar enzimas, pueden ser enzimas artificiales, como la papaína y la colagenasa, en la herida. ¿Esto qué va a hacer? Va a degradar todo el tejido muerto, pero no va a salir de los márgenes de la herida. La papaína viene de la papaya. Esto no se los voy a preguntar yo, nada más. No tiene sentido. No, no. Pero es como un extra por ustedes. La colagenasa, pues puede degradar el colágeno, todo eso, tejido muerto, etcétera, lo colocamos ahí y listo, ¿va? Y el biológico se crea con larvas, colocamos las larvas el lecho de la herida y en los bordes de la herida, permitimos que estén ahí por un rato y las larvas se van a comer todo el tejido muerto, ¿de acuerdo? Es por eso que nos sirven las larvas. Listo. Ahora, cuando hablamos del empaquetado, aquí se me fue la onda con mis pres, perdón, es que había leído otra cosa y no se lo dije bien. El empaquetado nos sirve para ciertas cosas. Por ejemplo, nos sirve para poder retirar el exudado excedente que está en la herida, nos sirve para poder permitir recuperar, por ejemplo, en la tunelización se ocupa el empaquetado, porque lo que vamos a hacer es que lo vamos a colocar, vamos a empaquetar este túnel, tratamos de que se quede activo, lo retiramos, pero pues digamos que nos sirve también para activar los bordes dentro del túnel y nos sirve para poder retirar cierto exudado extra, ¿de acuerdo? Eso es lo que lleva. Entonces, esto lo podemos colocar en heridas que tienen pérdida de sustancia para evitar o para, digamos, delimitar, para evitar que se formen espacios muertos. ¿Va? Entonces, colocamos este paquetado ahí y evitamos que se forme algún espacio muerto. Podemos ocupar gasas húmedas, con las soluciones de harina, como mencionaba antes. Se puede retirar igual, también sirve como, el empaquetado igual sirve para la debridación mecánica y, pues, como mencionaba, también se ocupa para la debridación. Básicamente es eso. ¿Va? Y bueno, ahora sí voy a hablar del tratamiento que, bueno, ya estábamos hablando del tratamiento desde antes, ¿no? Pero ahora voy a hablar de la cobertura, ¿de acuerdo? Y en la cobertura voy a hablar de apósitos. Cuando yo hablo de apósitos, hay apósitos secos y hay apósitos húmedos. Vamos a decirlo así, apósitos secos y apósitos húmedos, ¿no? Entonces, ¿para qué nos interesa un apósito? Esto ya va, digamos, como que encaminado a que ustedes puedan, como que, ¿cómo decirlo? Para decidir tratamientos en heridas agudas y en heridas crónicas, ¿no? Entonces, un apósito, que puede ser un apósito húmedo o seco, que puede ser una compresa, vamos a decirlo ahorita así como eso, ¿no? Una compresa o una gasa. Puede ser una compresa, puede absorber el fluido excesivo en la herida, puede proteger a la herida de que no se le haga más daño, ¿no? Por algún agente externo, puede evitar que se proliferen ahí o que se infecte, todo lo demás, ¿no? Puede hacer todo esto. Entonces, ¿por qué nos interesa o en qué momento nos interesa un apósito seco y un apósito húmedo? Los apósitos secos, como mencionaba, una gasa, una compresa, todo esto, se prefieren para las heridas agudas o heridas en pacientes que sabemos que van a sanar sin complicaciones, ¿de acuerdo? Que no tienen algún factor de riesgo como diabetes, tabaquismo, todo eso, ¿no? Entonces, se les considera apósitos pasivos a estos apósitos en ambiente seco porque en realidad no actúan, no hacen trabajo, ¿no? Nada más están ahí para funcionar como barrera y en ciertos casos retirar el exudado excedente, ¿va? Pueden ser gasas, pueden ser antisépticos, antimicrobianos tópicos. Como antimicrobianos tópicos, aquí es un dato muy curioso, que apenas me acordé, creo que no se menciona en mis pres. Podemos ocupar la miel. La miel funciona como un antimicrobiano tópico, nada más lo colocamos encima y sus cualidades de la miel así ya específicas han demostrado que además de funcionar como barrera, evita que agentes externos agredan a la herida, ¿no? Pero es un dato curioso. No está nada más. ¿No? Ahora, los apósitos en ambiente seco o los apósitos secos requieren que se cambien diario, eso sí es importante, requieren un cambio diario y su objetivo nada más va a ser mantener la herida limpia y seca, hasta ahí. No van a ayudar a la herida que sane más rápido, ¿de acuerdo? Entonces, hasta aquí, digamos, es como que lo general. Otra cosa es importante, se considera que los apósitos en ambiente seco pueden retrasar la cicatrización, pero esto de retrasar la cicatrización voy a explicarlo después, el por qué. ¿Va? Ahorita en la siguiente diapositiva lo voy a explicar. Nada más tengan en cuenta esto. Entonces, un apósito en ambiente seco, ¿a qué herida se va a colocar? Pacientes que sabemos que van a cicatrizar por primera intención y que su herida no es compleja. Una herida limpia, sin infección, que va a sanar por primera intención, hasta ahí. ¿Va? Heridas que tienen bordes delimitados, todo eso. Entonces, cuando yo hablo de apósitos en ambiente húmedo, ¿a qué me refiero? Y esta historia
la mencionaba mucho el doctor Zurita. Aquí tenemos una herida normal. Entonces tenemos dos heridas. Una herida que fue abierta, perdón, creada o curada con un apósito seco y un apósito húmedo, ¿de acuerdo? Entonces, apósito seco, apósito húmedo. Creo que esta es la misma imagen que ocupa el doctor, no recuerdo. Pero bueno, entonces cuando yo hablo de esto, en la historia de toda esta herida, hubo un cirujano que le gustaba mucho, tenía unos puerquitos ahí en su casa, lo que sea, y con los puerquitos lo que empezó a ver es que notó lo siguiente. En la época de invierno, los puerquitos se quedaban quietos, se tiraban en el piso y descansaban. Esto les provocaba úlceras, ¿de acuerdo? Todos tenían úlceras y estas eran heridas crónicas. Entonces lo que dijo, ¿sabes qué? Pues son sanos, todo eso, les colocó a unos una, una gasa y hasta ahí, para que no se infectara. Pero que notó que estas úlceras eran visibles después, ¿no? O sea, donde sanaba, esta herida sanaba por segunda intención y era muy notable donde estuvo la úlcera, que es a lo que voy. Además, tardaba mucho en sanar, ¿no? Y fue lo que dijo, pues, ¿qué ocurriría si yo le coloco a esta herida un ambiente líquido, ¿no? Y a esta herida le colocó un ambiente líquido y le puso ahora, vamos a decirlo, una especie de apósito que mantenía el líquido en esta herida, ¿va? Supongamos, vamos a decir, un film, se le conoce como film, ¿no? Se lo colocó y ya. Entonces puso sus ejemplos. El puerquito que era un apósito seco y el puerquito que era un apósito húmedo. ¿Qué ocurrió? Lo que ocurre es lo siguiente, con los apósitos húmedos, digamos que en este ambiente estéril, que es líquido, permitimos el paso o que todo el andamiaje, todas las células que van a construir la herida, a reconstruir la herida, perdón, o reparar, pueden viajar libres por todo este ambiente húmedo. Y al viajar libres o viajar de manera más sencilla, pueden reparar el andamiaje de la herida de una manera más rápida y más sencilla. Es por eso que estas coberturas o apósitos húmedos sanan es por eso que mencionaba esto, que un apósito en ambiente seco retrasa la cicatrización. En realidad no es que lo retrase, pero la cicatrización va a ser más tardada en este apósito seco que en comparación con este apósito húmedo, ¿va? Entonces, si nosotros quisiéramos decir, ¿sabes qué? Pues entonces si un apósito húmedo es más fácil o cura la herida en un tiempo más rápido, porque no lo ocupamos en todas las heridas, que es un pensamiento lógico, ¿no? Pues tiene sentido. Pues si puedo ocupar yo un apósito húmedo en todas las heridas, sería más rápido, sanan más rápido. Ahora, esto es lo siguiente. No están indicados los apósitos húmedos en todas las heridas, en específico en las agudas y que van a sanar de manera más rápida. ¿Por qué? Porque son muy caros. Es por eso, y también por otras razones, ¿no? Entonces se prefiere dejar estos apósitos húmedos nada más para las heridas crónicas, a diferencia de con las heridas agudas. Si es una herida aguda o normal, ¿no? Que sabemos que el paciente va a sanar de manera tranquila y que no pasa nada, pues le ponemos un apósito seco, ya está ahí. Pero si es un paciente que tiene una herida crónica, una úlcera, todo eso, y que sabemos que requiere un manejo más complejo, le ponemos un apósito húmedo para poder facilitar su recuperación, ¿va? Otra cosa que también nos sirve, al tener, digamos, aquí el ambiente húmedo, permitimos que este exudado sano, o que exudado que estaba en límites, digamos, correctos, pues permanezca aquí y pues es justo por todo el andamiaje, ¿no? Entonces, los apósitos húmedos generalmente suelen ser transparentes y son transparentes para que nosotros podamos visualizar tanto el lecho de la herida, los bordes de la herida y también qué tipo de líquido está aquí presente, porque no es nada más colocarlo, sino es evaluar la evolución de la herida. Entonces, si llega a ver, aquí puse un ejemplo de todos los tipos de líquido que pueden estar presentes, ¿no? Si es claro o ámbar, puede ser un exudado ceroso, que es normal. Si es turbio o lechoso, puede probablemente haber una infección. Entonces lo retiramos y limpiamos la infección, limpiamos toda la herida, resolvemos la infección y ponemos otro tipo de apuesto, ¿de acuerdo? Si es rojo o rosáceo, es tejido sanguinolento, perdón, exudado sanguinolento o es sangre, entonces lo más probable es que no pase nada, es tejido de granulación, no va a pasar nada, ¿no? Si es verdoso, probablemente es una infección por Pseudomonas aeruginosa. Esto el doctor Concha nos da en sus clases, ¿no? Si alguien se lo manda ahorita con él, me sirve, ¿no? Que la infección por Pseudomonas aeruginosa siempre huele a tortilla mojada, ¿va? Entonces eso es
como un dato clínico para ustedes. No lo vamos a preguntar nosotros en cirugía, porque no se los enseñamos, pero pues es un dato clínico para ustedes. La infección por pseudomonas es huele a tortilla húmeda, ¿va? Amarillo o marrón, puede que sea que haya espacelos, entonces tenemos que retirar el apósito, tenemos que retirar los espacelos con una debridación y después de debridarlo volvemos a colocar otro apósito, ¿va? Y si es gris o azul, pues probablemente fue porque nosotros colocamos un apósito de plata y los apósitos de plata tienen unos tópicos y esos tópicos sirven para poder delimitar la infección que se encuentra en esta zona. Hasta ahí, ¿va? Entonces, los apósitos en ambiente húmedo mantienen la humedad, evitan costras, aceleran la cicatrización y se prefieren, como mencionaba, para heridas crónicas. Listo, ¿no? Entonces, como mencionaba, va a ser un 40% más rápido que en un ambiente seco. Entonces, es por eso. Entonces, apósitos de ambiente húmedo, heridas crónicas, apósitos de ambiente seco, heridas simples o heridas agudas, ¿no? Pero pues básicamente es todo mi tema por hoy. Esto ya se los dije en el Ciru Day y pues hasta ahí. No sé si tengan alguna duda o pregunta de todo lo que dije hasta ahorita, algo, no sé. Chicos, ¿alguna pregunta? Yo sí, no sé si me escucha. Sí. Adelante. Okay. Bueno, en el tema de fístulas había leído sobre el defecto de la fístula, pero no, o sea, no sé a qué se refiere específicamente con el defecto, porque el trayecto supongo es pues la longitud que tiene la fístula, ¿no? Del contacto no sé, si es enterocutánea, es del tracto digestivo con la piel, ¿no? Entonces supongo que ese es el trayecto, pero el defecto, eso es como lo que no sé muy bien a qué se refiere con esa herida en específico, la fístula. Ok. Bueno, digamos que una fístula no es una presencia normal pues no es normal, ¿no? Es por eso, digamos, básicamente se refieren con un defecto. Es lo que yo tengo entendido, ¿no? Entonces, cuando dicen que el defecto, hablan, digamos, no al trayecto, sino a toda la formación de la fístula. Es como decir, una patología puede ser cáncer, ¿no? Es lo que yo tengo entendido. Entonces, digamos, esto, sin embargo, se les va a dar, como que más, ¿cómo decirlo? Más, van a ir sobre este tema de fístulas más a fondo, pero en otras clases, ¿va? Pero de lo que yo te puedo decir ahorita es que un defecto hablan de toda la fístula, es como darle otro nombre, es como decirle enfermedad o patología. Entonces, un defecto es una fístula, porque no es correcto que esté ahí, ¿va? Y el trayecto, pues como tú dices, el trayecto es completamente toda la distancia que transcurre a lo largo de todo este defecto, por así decirlo. Es lo que yo tengo entendido. Sin embargo, déjame lo busco ahorita en un rato más y te digo qué es o a qué se podría referir, ¿no? Es lo que yo recuerdo. Pero sí. Adrián, ¿no sé si- Pues hace referencia bueno, hay una pérdida de la continuidad en las barreras fisiológicas, que en este caso pues es la piel. Entonces, pues una fístula es básicamente una conexión entre dos órganos, cavidades o lugares en los cuales no debería existir dicha comunicación. Entonces, pues básicamente es eso, como dijo Esteban, un defecto es una anormalidad en estas barreras, por lo tanto así se le puede denominar. Y ya, no tiene gran ciencia. Es como si fuera propiamente como el tipo estoma o como la boca, por decir así. Ese es el defecto. Y el trayecto es, como tú bien lo mencionaste, el recorrido que hace hacia hacia el lado comunicante o hacia el otro lado. Ya. Ok, muchas gracias. No hay problema. ¿Alguien más otra duda? Pregunta. Igual de heridas crónicas no hablé porque igual como mencionabas, digamos, como que unos específico a cada etiología. Entonces eso ya es un tema muchísimo pero más grande, ¿no? Ahorita, pues esto nada más era heridas, pero sí, ¿alguna otra duda, pregunta? ¿Algo que hayan leído? No sé, si ya les dieron la clase, sus instructores, perdón, que les dijeron algo, no sé, Bueno, algo, yo, ¿sí? ahorita que mencionaste lo de los apósitos, recuerdo que mi abuelo tuvo una úlcera venosa. Entonces, a él le dieron un apósito que se llama, bueno, no sé cómo se pronuncia realmente, pero le decía Levin. Yo, en mi ignorancia, ¿no? Pero se escribe ALLV
Y, creo, y N. El punto es que estos, leí acerca de ellos un poquito más, y son húmedos, pero también permiten por su propia capilaridad absorber si hay algún tipo, por ejemplo, pues un exudado, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé, nada más es como agregar que sí existen, pero también como mencionaste en tu plática, sí son algo caros. Recuerdo que, bueno, no recuerdo cuánto costaron, pero sí recuerdo que estaban un poquito caritos. Pero bueno, debido a que era una úlcera y que era crónica, pues sí lo requería para mejorar pues la cicatrización rápida. Pues solo es eso. Así es. Sí, como dijiste. O sea, son carísimos. De hecho, ustedes pueden buscar ahorita apósito húmedo y cuestan, no sé, 80. No estoy seguro, la verdad. A diferencia de una compresa que cuesta tal vez 2 pesos, ¿no? Es a lo que voy. Por eso se prefiere dejar su uso para una herida crónica. Pero sí, el apósito Alevin, que no sé cómo tampoco se diga, ¿no? Pero sí lo había conocido. Pero sí, se ocupa mucho para las úlceras. ¿Ah? ¿Alguna otra duda? ¿Algo? ¿Pregunta? ¿Comentario? Ahorita como eso, Adri, no lo sé. ¿No? Perfecto. Pues va. Entonces, ya quedó todo, ¿no? Igual, si tienen dudas o preguntas, me pueden decir, no, que oye, Esteban, yo leí esto, o le pueden decir a sus instructores, también está a Luis y Adrián, como pues ya lo dijo, y pues ya todo por ahí. Entonces, básicamente, bueno, es que ya tengo la grabación,